Una temática compleja. Vamos a ver si conseguimos arrojar un poco de luz sobre todo las aplicaciones que tiene tan importantes esta situación histórica sobre lo que nosotros estamos viviendo y sobre la adicción. El reinado de Ezequías, las lecciones de liderazgo y fe. Estudio el capítulo 18 del libro de Segunda de Reyes, lecciones de liderazgo para la aplicación personal y análisis del impacto del reinado de Ezequías. Esto es muy importante porque a veces cuando no todo depende de uno mismo, todo, ¿vale? Incluso las personas que presumen de lo que sea, siempre van a necesitar de alguien más. No existe la posibilidad de vivir aisladamente, independientemente de todo o de todos. No existe. Sencillamente esa posibilidad no existe. Y hay momentos en la adicción en los que, a pesar de luchar, de esforzarnos, de hacerlo todo lo que esté en nuestra mano, pues necesitamos un reavivamiento, necesitamos una ayuda, una política que nos ampare, un cambio de paradigma que ya no depende de nosotros y que son una gran ayuda. Y ahí es donde intervienen determinadas legislaciones, políticas, ayudas, personajes, ¿bien? Y en este caso nosotros tenemos el personaje de Ezequías. Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Y entre todos los reyes de Judá, son jueces, no son reyes a estilo monárquico, entre todos los líderes. No hubo otro como él, como Ezequías, ni antes ni después. Pues ¿qué? ¿Por cómo? ¿Por cómo no había nadie? Siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió. Envió a Moisés, Jehová estaba con él y a donde quiera que iba prosperaba. Es hermoso, ¿no? Un líder así. No pensemos en la monarquía, un reyes al estilo occidental de nuestra concepción de reyes, no. Pero esto va a ayudar muchísimo al pueblo, va a ayudar muchísimo en la política, va a ayudar muchísimo finalmente en la vida de todo el pueblo, de los problemas que el pueblo tiene. Esto ha traído a nuestra situación, a nuestro deseo de apoyar, de ayudar en adicciones, también nos ayuda. Una política nos ayuda más que otra. Nos enfrentamos a una serie de problemas u a otros. ¿Sí? ¿Qué contexto histórico presenta el pasaje de Segunda de Reyes? Bueno, por un lado, el reino del norte ha caído en el 711, el imperio asirio, ¿vale? Por el norte, el 711 se acabó. Por lo tanto, ese imperio asiria amenaza, porque quiere expandirse, aún hoy esto existe, el deseo de expandirse, el deseo de constantemente invadir. Y Ezequías, este es el entorno en el que se tiene que asumir responsabilidades. Es decir, Asiria ha invadido el norte y viene hacia el sur. Vosotros veréis. ¿Sí? Está todo el pueblo amenazado. Dime tú, si tomamos en serio la adicción, cada día es una amenaza hasta que poco a poco se va controlando y disfrutando incluso de la vida y de las situaciones nuevas. Pero son situaciones amenazantes, son situaciones que deberían preocuparnos, porque en este caso para Ezequías se ha invadido el norte, en nuestro caso nos jugamos mucho, en una recaída, en una situación de superación, nos jugamos mucho. Por lo tanto, él va a actuar. Además es un líder que no se queda en las palabras, ¿de acuerdo? Es un líder que no se queda en las palabras, sino que actúa, ¿vale? Construyendo lo que todavía hoy se visita y todavía hoy existe, el túnel de Ezequías. El reino del norte de Israel ha caído ante Asiria. Eso es una situación importante. Nosotros vemos a nuestros compañeros caer en sus promesas y es doloroso. El reino del sur, por lo tanto, es vulnerable y más en la situación que se encuentra el pueblo, que no está preparado. Las señales de una posible recaída están ahí, pero tú no te has preparado. Entonces Ezequías toma el mando en el sentido de que va a reformar religiosamente, es decir, va a eliminar esos altares, destruir los lugares de culto pagano, restaurar el templo, la renovación del verdadero culto, o lo que es lo mismo, establecer las medidas necesarias para estar preparado.
el regreso a la fe verdadera y el impacto del pueblo para que despierte, ¿vale? Porque la situación es preocupante. Y si vivimos una adicción, pues cogemos mucha confianza cuando estamos abstinentes, pero cuidado, ¿se están realmente haciendo las cosas bien o no? Judá, el reino del sur, tiene desafíos internos, prácticas religiosas corruptas. Y por otro lado, las amenazas externas como el imperio asirio. Y Ezequías va a reformar y va a establecer esos puntos, la fidelidad a Dios como punto elemental e importante. Esos cultos paganos se eliminan, esa forma de vivir. Se purifica el templo, que es un lugar de acogida. Y hay una atención especialísima hacia Dios. Es decir, se producen acciones. Porque ¿sabes qué? Después, cuando caemos, decimos, ¿por qué? ¿Qué ha pasado, Dios mío? Yo no quería. Y es desagradable. Entonces, esta historia en el libro de Reyes nos muestra una posibilidad real. En este caso, a nivel nacional, a nivel de un pueblo. La amenaza siria estaba ahí, asediaba Jerusalén. Senaquerib es el general que rodea la ciudad y que tiene tácticas de intimidación, como la propaganda y el terror psicológico y el control de los recursos. Quiere bloquear los suministros y el agua. Es decir, tenemos que ver que estamos en guerra. O sea, es mi salud mental, es lo que más me importa en esta vida. Así debe ser, más que mi propia familia, mi propio hijo o hija, mi propia mujer o esposa. Porque es un asunto de salud, nos jugamos todo. Sin eso, sin solucionar el problema de la adicción o manejarlo, no vamos a funcionar. Tarde o temprano no vamos a funcionar. Y entonces Ezequías es un personaje muy importante, hizo lo recto ante Dios, no hubo nadie como él. Y ante estas situaciones, porque la amenaza va a llegar al pueblo y va a llegar con mentiras medio verdades, igual que en una adicción, esos engaños en los que esta vez controlarás, esta vez no pasará nada. ¿Os suena? ¿Os suena todo esto? Hasta que realmente hemos comprendido la situación de esta enfermedad. ¿Vale? Entonces, Senaquerib, que es el líder del imperio asirio, va a intentar asediar ahora Jerusalén. Y antes de batallar a la guerra, intenta una guerra psicológica, controlar el agua para que la sed, en definitiva una necesidad física, nos lleve a la rendición, o la propaganda, que incluso utilizará promesas, profecías del profeta Isaías sobre lo que iba a pasarle a Judá, y claro, el pueblo duda. Es decir, este es el diálogo que engaña en el proceso adictivo, ¿no? Esta vez es que tengo muchas ganas, es que ya llevo mucho tiempo abstinente, es que mira lo que me ha pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Ezequías actúa, y es lo que nosotros tenemos que hacer, actuar. Fortalece esas murallas, confía en Dios y además construye un túnel para que el agua no haya que buscarla fuera, y con lo cual aguantemos esta situación y sobre todo las estrategias de intimidación a las que es sometido este pueblo. Los mensajeros y los mensajes amenazan, se burlan, hay ejecuciones públicas como advertencia, hay un clima de terror y hay un clima de desinformación. Lo que es de Dios no se dice que es de Dios, se toma el nombre de Dios en vano. Vuestro Dios ha dicho, pero es que a nosotros nos ha avisado, tal como vuestro profeta decía, el profeta Isaías, que sería invadida Jerusalén, así que tenéis que rendiros. Bueno, eso no es verdad, pero utilizan incluso varios idiomas. Cuando hablan con la cúspide religiosa utilizan el arameo, cuando hablan con el pueblo utilizan el hebreo. O sea, están preparados para generar, ¿qué? Una rebelión, una desconfianza. Tú no batallamos con algo fácil. La adicción no es fácil de solventar. No es una guerra fácil. Luchamos con uñas y dientes, ¿vale? Cuidado, porque es en la medida en que nosotros comprendamos lo que nos pasa, es en esa medida que nosotros funcionaremos mucho más. Ezequías va a responder de esa manera, actuando, pero ¿cómo? Busca la ayuda divina, lo primero, la oración. Llama al pueblo a tener unas medidas, a resistir, a la unidad. Fortifica esas murallas y construye
ese túnel del agua. O sea, también este tipo de personas realmente, centros, terapeutas, nos van a ayudar. No estamos solos. Siempre hemos vivido en la adicción solos. Yo me he metido en esto, yo salgo de esto. Pues muy bien, enhorabuena. Qué bueno es cuando realmente te ayudan construyendo un túnel, fortificando, ayudando en oración, generando una unidad. Tomó Ezequías las cartas de manos de los embajadores y las leyó. Estos son los invasores. Luego subió a la casa de Jehová, al templo, y las extendió delante de Jehová. Y oró Ezequías a Jehová diciendo: Jehová de los ejércitos. Una expresión. Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Es decir, es una expresión de oración que hoy está fuera de contexto, no se habla así, pero que es hermoso, tú puedes hacerlo. Puedes probar a utilizar este mismo lenguaje, porque a mí me da igual. Quiero decir que estamos cansados de que el mundo nos diga lo que está pasado de moda y lo que no. Es una oración. Y como tal llena de hermosura. Y a veces está bien incluso recitarla como está. Porque nos estamos olvidando. Verdaderamente nos estamos olvidando de quién es Dios. Y sobre todo en las adicciones estamos muy ocupados, preocupados y fase a fase tratando de solucionarlo. Pero no nos preocupa, evidentemente que nos preocupa. Claro. Así que, pues ahí tenéis un Ezequías que también en nuestro camino se van a encontrar. Donde hay una preparación estratégica, es decir, aquí no ayudamos como algunos piensan, pidiendo al cielo que caiga del cielo toda la ayuda, ¿no? Aquí hay una preparación estratégica, hay unas prácticas de defensa, hay una valentía ante las amenazas que hay que resistir, una visión reformadora, una capacidad de cambio y una confianza, por supuesto, en Dios. Pero no somos ahí estúpidos, como a veces es que parece que hoy en día ser creyentes o ser cristiano de verdad es símbolo de estupidez. No es así. Y como no es necesario para curar una adicción, pues claro, pero ¿cómo la curas? Seguro que cualquiera de esos elementos viene del cielo. Lo creas tú o yo o no. Y claro que va a funcionar, o Dios nos va a quitar esa posibilidad. Es decir, que las decisiones claves están ahí. Se reforma la vida, se confía en Dios, se fortifica y se consulta al profeta. El profeta es el consejero, ¿vale? No es el mago Merlín, es Isaías. Y se toman las medidas. Fuera ídolos, oramos juntos, creamos acueductos, seguimos las pautas de Isaías, creamos murallas, restauramos verdaderamente el culto, creemos que Dios nos va a ayudar, como así fue, Dios intervino y ganaron la guerra. Y hay una dirección espiritual. Fijémonos en un contexto bélico, que lo traemos como enseñanza a nuestra propia guerra, pero que no debemos enfrentar de forma solitaria, sino con una estrategia. Este líder es un referente para los futuros líderes. Puede ser el verdadero terapeuta, el verdadero consejero, la verdadera ayuda que llega cuando llega. Ha restaurado la adoración verdadera y ha resistido ante la adversidad, ¿vale? Como símbolo de fe. Todo esto ha hecho Ezequías bajo la mirada, por supuesto, de su Dios. El enemigo ha actuado también, no es un enemigo débil. Sennacherib, que es nuestro personaje, nuestro enemigo, junto a Rabsaces, que es el militar, que nos ataca, pues tiene unas tácticas que siembran el terror, la duda, generan propaganda para desmoralizar al pueblo, para bloquearlo, asediarlo, cortando sus suministros, sembrando dudas, debilitándolo en defensa, desinformando en una palabra, ¿no? Estas son los mensajes que a veces nos escuchamos: no lo conseguirás, realmente estás abstinente porque las circunstancias serán, pero en cuanto puedas caerás. Y una serie de mensajes muchas veces que producen un autoengaño, que uno no puede sentirse culpable, ¿no?, de este tipo de mensajes que llegan con fuerza a nuestro corazón cuando no queremos caer. Pero esto se produce precisamente porque falta esa
constancia en la idea de Dios y en lo que Dios quiere construir con nosotros. Va mucho más allá de una abstinencia. Queremos realmente una verdadera reforma. Y Rabsacés es el militar, el copero de Sennacherib. En aquel momento funcionan así. Es un verdadero enemigo, el copero que es enviado desde Asiria, desafía a Ezequías. Su discurso busca minar la moral del pueblo. Es el representante de Sennacherib y usa la oratoria para intimidar. No olvidemos que esto es una amenaza para nosotros en la adicción. Y a base de caídas y caídas hemos ido aprendiendo. Y pensemos que cada caída era verdaderamente muy dolorosa. Decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria. ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra, ¿más en qué confías? ¿Qué te has revelado contra mí? Es decir, son manipulaciones. Y ya sabemos cómo es una adicción, que es una manipulación, es un desajuste, y cómo es el adicto y su entorno muchas veces. ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Claro, aquí el pueblo dudaba porque el profeta Isaías había anunciado la invasión o el ataque de Asiria. Y claro, escuchando al profeta, o que Asiria vendría en nombre de Dios, o Dios la protegería, no lo tenían muy claro. Y claro, esta manipulación, esta mentira, este uso del verdadero Dios en vano, nos lo vamos a encontrar. En las adicciones nos vamos a encontrar que nos engañan, que engañamos, muchas veces sin querer, decimos qué ha pasado, y otras veces tal vez queriendo, depende ya de la persona. No depende de la adicción, depende de la persona, ¿eh? Que como soy adicto, pues voy a engañar a todo el mundo, ya está. No. Entonces es muy importante que veamos esto, los engaños. No os engañe, Ezequías, dice Rabascés, porque no os podrá librar de mi mano, y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo ciertamente nos librará Jehová, como decía Ezequías. Ya se lo sabe, se sabe el enemigo, la parte positiva. Esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. Esto os dice Ezequías, no le creáis. ¿Y tú cómo sabes lo que nos dice Ezequías? ¿Entendemos? ¿Hay alguna duda? O sea que realmente es importante que valoremos dónde estamos, quién es nuestro enemigo, cómo vamos a enfrentar este ataque. En este caso hay cartas, mensajes escritos para intimidar, hay cartas escritas y cartas leídas en voz alta en hebreo y en arameo para impactar a la población. Se mencionan situaciones de otros dioses para debilitar la fe. ¿Sí? Es decir, como para dar pruebas. Tú no vas a salir, ¿no? Puede ser ambos mensajes. Tú al final eres un fracasado, no lo vas a conseguir. O ya lo has conseguido y te llenas de egoísmo, es decir, de soberbia. En cualquier caso, las lecciones de este enfrentamiento están ahí. La importancia entonces de prepararse y de resistir. Y te libraré de la mano del rey de Asiria y defenderé esta ciudad. Dice el profeta Isaías que hará. Nosotros tenemos promesas que podemos salir adelante, no solo las del centro. Tenemos seguridad en la psicología, en la psicopedagogía, en las ciencias humanas, pero que vienen de Dios, y tenemos seguridad en cómo se sale de esto. ¿Cómo se sale de una adicción? Bueno, ahí tenemos la situación compleja. Terminemos, apliquemos personalmente las lecciones de este pasaje del segundo libro de Reyes. Un legado propio impactando en las futuras generaciones, lo que hizo Ezequías. Eliminar personalmente todo aquello que pueda significar un ataque, un disparador que me lleve a la caída. Un liderazgo interno, es decir, qué principios tengo exactamente, qué líneas no voy a violentar, superar. Y por supuesto, la confianza en Dios
buscándolo en dificultades. Es decir, van a venir las dificultades y yo voy a estar preparado. Algunas veces llegan a los 3 meses, al año, etc. Pero el patrón es el mismo. Aquí tenéis el ejemplo real del túnel de Ezequías, de esas inscripciones que se encontraron, ¿no? De cuando las dos puntas de ese túnel se unían. Esto es real, es arqueología bíblica y lo tenemos ahí. El túnel de Ezequías es un documento histórico que Jesús utilizará. Jesús, cuando aquel ciego de nacimiento le dice: ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado, fue, se lavó y regresó viendo. Aún existen todas las ruinas del estanque de Betseda y del túnel de Ezequías y de precisamente el episodio de Juan capítulo 9, donde Jesús, maravilloso Jesús, conecta la experiencia de ese túnel todavía hoy funcionando, proporcionando agua real, aún hoy ahí funciona, y esa conexión, obra maestra de la ingeniería bíblica, en ese simbolismo símbolo de purificación y provisión divina en Jerusalén, y lo más importante para nosotros, que Jesús lo utilizó como referencia las palabras de Isaías y la situación que vivió el pueblo ante la invasión ante el peligro más importante de todos: voy a ser invadido. Y esto, mirad la actualidad, ¿no?, que se puede visitar. Este es el túnel, el resto, este es el estanque de Betesda, donde terminan los túneles, la piscina de Betesda. Todo este agua estaba dentro de Jerusalén. Sennacherib había cortado el suministro fuera de Jerusalén. Somos cristianos, pero no tontos. Otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo: por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé. No desechemos nosotros este consejo, esta seguridad, esta reforma que Ezequías llegó a tomar en situaciones difíciles, donde nos habíamos apartado de Dios. No nos apartemos de Dios. Es fácil apartarse de Dios. No. Es difícil perderse, pero es fácil apartarse de Dios. Cuidado, que el Señor nos ayude a entender finalmente un futuro sin adicciones, y me mostró un río limpio de agua de vida, brillante como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la plaza de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que da 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. No estamos solos. No es que yo lo consiga y ya está. Es que la adicción afecta a millones de personas en el mundo y familias. Y no ha cesado, no ha terminado, todo lo contrario, se ha agudizado y han aparecido no nuevas adicciones, sino nuevas conductas que provocan, producen, llevan, conducen, caminan hacia una adicción. Y en todas las partes del mundo. Es un asunto educativo y social que debemos entender. Algunas iglesias todavía no lo entienden. O no, algunas personas. Pero parece ser que el mundo sí lo entiende, los ayuntamientos sí lo entienden, como un problema de mi localidad, de mi comunidad autónoma, de mi nación y de mi continente y del mundo finalmente. Mientras que a veces iglesias no captan esta situación porque no tienen aparentemente en sus bancos este tipo de problemas. Primero porque precisamente solo tienen bancos. Al no crecer, pues no ves estos problemas. Si fuéramos muchos más, veríamos lo importante que es. Pero a mí me parece que sí deberíamos tomar parte en el asunto, como lo hemos hecho con otros asuntos de salud. La adicción, como en el fondo responde aparentemente a una conducta viciada y viciosa en un principio, pues no queremos saber nada. Ya sabemos que las iglesias, los religiosos, se maneja muy bien con lo correcto, ¿no? Pero no se maneja bien con el error, con el desastre, con el resultado de unas malas decisiones. Entonces la adicción en el fondo es culpa tuya, ¿no? Sin querer culpamos, ¿no? Y no entendemos todavía, porque no es fácil de entender, que no tengo la culpa de ser un adicto. Ojo, pero tú has tomado esa decisión, malas decisiones, comportamientos adictivos equivocados, ¿vale? Que me han llevado a enfermar.
Pero una vez enfermo, yo he enfermado y otra persona que ha hecho exactamente lo mismo que yo no ha enfermado. ¿Qué pasa? ¿Ese está más cerca de Dios ahora o qué? No, es un asunto social antes que moral y educativo. Dios os bendiga y nos vemos, por supuesto, en el progreso, en el organigrama y, por supuesto, en las actividades a desarrollar en la